Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. Pues ¿de qué le servirá a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿Qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles y entonces pagará a cada uno según su conducta. En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean el Hijo del Hombre en su reino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de hoy es un evangelio difícil, no solo de entender, sino sobre todo de cumplir. Y es que Jesús hoy es duro. Si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, quiere ser cristiano, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. ¿Y qué quiere decir negarse a sí mismo? No es negarse a lo que es propio de cada persona, eso sería absurdo. Si Dios nos crea personas humanas, no podemos negarnos a ser personas. ¿A qué nos hemos de negar? Pues a negar simplemente, negar el pecado, o sea, negarnos a pecar, negarnos a las tentaciones. Y entonces tomar la cruz aquí es un símbolo realmente duro, porque cargar con la cruz es lo que hacían los condenados a muerte, hasta llegar a la muerte. Quiere decir que ese negarse a sí mismo es duro, ese negarse al pecado y a las tentaciones no es nada fácil, es como llevar una cruz hacia la muerte, es el morir a lo que representa el egoísmo, lo que representa el orgullo, lo que representa todo aquello que nos aleje de Dios. Y entonces dice, porque quien quiera salvar su vida, la perderá. ¿Qué es salvar la vida? Salvar la vida quiere decir, en sentido estricto, ser mundano. Mundano quiere decir como los demás, como el mundo. Todo el mundo lo hace. Así que yo también. Eso es ser mundano. Eso es querer salvar la vida, hacer como todos. Quiere decir plantear la vida solo en clave personal, mis intereses, lo que a mí me interesa, el poder subir, el crecer, el triunfar en esta vida, el dinero, la fama, los lujos, los excesos, los placeres, vivir para estas cosas. Quien quiera así salvar su vida, o sea, tener una vida plena, mundana, perderá su vida. Pero el que la pierda por mí, la encontrará. Es esta promesa de vida eterna de aquellos que se juegan su vida, no se la juegan solo en el martirio, se la juegan en las cosas de cada día, no queriendo pisar a los demás, queriendo vivir honestamente, honradamente, no poniendo la carrera por encima del bien, no poniendo el dinero por encima de la honradez, sino viviendo, siguiendo los mandamientos de Dios, viviendo justamente, éticamente bien. Y da entonces otra razón el Señor. ¿De qué le serviría a un hombre ganar al mundo entero? Ser el primero en todo en el mundo, si pierde su alma. ¿O qué podrá dar para recobrarla? Esto que dar para recobrarla cuesta de entender desde nuestra mentalidad, pero se refiere a una tradición que existía en aquel tiempo. Los condenados podían pagar su libertad y entonces podían, para recobrar la libertad, pagar un dinero. Pagaban un dinero a los jueces, no era un soborno, era un pago para quedar libres y para pagar por sus culpas. Aunque ya habían sido condenados, si pagabas, te librabas. No en todos los casos, pero sí en muchos. ¿Qué podrá dar para recobrarla? Para recobrar el alma si uno la pierde, nada, no puede dar nada, porque no es así. Con Dios, a Dios no se le compra. Porque el Hijo del Hombre vendrá con la gloria de su Padre entre sus ángeles y pagará a cada uno
según su conducta. Y aquí para los cristianos hemos de estar muy atentos a eso, porque aunque decimos, y es cierto, que la fe salva, pero recordemos aquello que no gustó nada a los protestantes y lo sacaron de la Biblia, que es el libro de Santiago. Santiago lo dice claramente: la fe sin las obras está muerta. Tú muéstrame que tienes fe y yo con las obras te mostraré mi fe, dice Santiago. Voy diciendo, claro que la fe es importantísima y es la que salva, pero una fe viva, una fe auténtica, no lo que la gente llama fe. La gente por fe entiende, yo creo en Dios, sí, porque algo debe existir por ahí arriba, así que yo creo en Dios. Eso no se llama fe, eso es agnosticismo, el no saber qué es lo que hay. Esos son los agnósticos, no los creyentes. El creyente es el que sabe que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. Ayer nos lo decía bien San Pedro. Y siendo el Mesías y el Hijo de Dios, yo quiero ser discípulo suyo. Y a veces lo haré mejor y a veces lo haré peor, pero creo en Él. Eso es ser creyente. Y creer en Él quiere decir poner en práctica, en la medida de lo posible, aquello que Él enseña. Y entonces se entiende todo el texto de hoy. Pagará a cada uno según su conducta. Claro que según su fe, pero esta fe viva que le lleva a actuar. Una fe que no lleva a la acción es una fe muerta. Una fe que solo es para contentar conciencias, pero que no actúa en la vida, está muerta. Y hasta aquí se entiende todo bastante bien. Lo que cuesta mucho de entender es la última frase. En verdad os digo que algunos de los aquí presentes no gustarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su reino. Y aquí uno dice, bueno, ¿de qué está hablando? ¿Quiere decir que se acabará el mundo antes de que vendrá Jesús al final del mundo, y eso será antes de que mueran algunos de estos, que habrá gente en vida todavía? Y aquí los padres de la Iglesia nos dan tres interpretaciones diferentes. Una que a mí me cuesta mucho de entender, seguramente no la he acabado de entender para nada, y a lo mejor es la cierta, pero no la entiendo, y es que aquí se refiere a lo que será la destrucción de Jerusalén, como un signo de la acción de Dios por haber el pueblo de Israel haber rechazado a Cristo. Y allí sería como un inicio de la gloria de Dios viendo esta destrucción de Jerusalén. Yo eso no lo acabo de entender. La segunda y tercera, las dos me parecen más posibles. Una es, ¿dónde estará esta gloria de Dios? Pues justo después de este texto, y además casualmente lo veremos mañana, viene lo que es la transfiguración del Señor. Aquellos tres, Pedro, Santiago y Juan, verán al Señor en su gloria. Ese es el reino de Dios, la gloria de Dios. Ahí sí que ya lo entiendo mejor. Y algunos padres de la Iglesia nos dan una tercera interpretación que también me parece absolutamente válida. Y es, verán la resurrección de Cristo. Con la resurrección de Cristo empieza el reino de Dios de forma espléndida. Y lo verán a Jesús resucitado, a Jesús glorioso. Entonces sí, algunos de estos verán a Jesús resucitado y glorioso. Verán ya el reino de Dios. No la plenitud del reino de Dios, que será después del juicio final, pero sí ya ven el reino de Dios. Y en ese sentido verán al Hijo del Hombre en su reino, en la transfiguración, en la resurrección. Pidamos a Dios que a nosotros nos haga partícipes también de la resurrección, que María nos ayude hoy en esta fiesta suya, en esta fiesta de Santa María de las Nieves o Santa María la Mayor, que nos ayude a vivir como auténticos hijos de Dios, como auténticos hermanos de Cristo, que ella sea nuestra Madre que nos lleve por el camino de la fe.